Dios les bendiga enormemente, ricamente. Bienvenidos al quinto video de nuestra escuela dominical para adultos, Casa de Oración Aposento Alto. Hoy continuamos con nuestro estudio Los atributos de Dios. En el video pasado hablamos sobre la existencia de Dios. Y no sé si no fui muy claro o qué, pero el cuestionario no estuvo tan bien respondido como en otras ocasiones. Por ejemplo, la primera pregunta decía, ¿por qué Pablo dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente? Y la respuesta se encontraba en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, donde el apóstol Pablo dice, lo que se puede conocer de Dios es evidente, o ellos lo conocen, pues Dios mismo se los ha revelado. Y esa era la respuesta. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente porque Dios mismo los ha revelado. ¿Por medio de qué? Por medio de la creación, porque dice Pablo en lo que sigue del texto, dice, desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Así lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabían si Dios existía o no. Para mí este texto da bastante luz de lo que podría pasar con aquellos que no oyeron el Evangelio, por ejemplo las tribus salvajes o las tribus de alguna selva indómita o en donde es difícil llegar. Posiblemente ellos no serán juzgados por no obedecer el Evangelio o no creer en Jesús, pero sí serán juzgados porque por conocer o no conocer a Dios. Y ellos no tienen excusa para decir que no conocieron a Dios, porque Dios mismo se ha revelado a ellos por medio de la creación. Por tanto, no hay excusas para decir que no se conoce a Dios, pues Él nos ha revelado por medio de la creación su existencia y su eterno poder. Otra pregunta que causó algo de confusión fue esta que decía, nombre otras evidencias de la existencia de Dios que no hayan sido nombradas en el video. Algunos dijeron las mismas evidencias que aparecían en el video. Entonces, hay un problema de comprensión de lectura. Tampoco habría estado bien si usted dijera que Jesús o el Espíritu Santo son creación de Dios. Y porque eso no es correcto, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son todos Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por tanto, el uno no creó al otro, ni el otro al otro, sino que los tres uno son. Aún no sé si tendremos tiempo para poder estudiar la doctrina de la Trinidad y para ser sincero es un tema bastante complicado y difícil. Para muchos teólogos sigue siendo un misterio, así que no sé si podremos estudiarlo, pero les animo a ustedes a que puedan estudiar lo que es la doctrina de la Trinidad de Dios. Les animo, y así para poder hacer lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde él dice, estén siempre listos para responder a todo el que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con amabilidad y con respeto, de tal forma que a ustedes les quede la conciencia limpia. Así que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes como creyentes en Cristo se avergonzarán de sus palabras. Por tanto, amigo mío, hermano mío, no tenga miedo de estudiar, no tenga miedo de aprender más de Dios, al contrario, gócese de aprender más de Él, porque a lo mejor la Trinidad es un tema complicado, a lo mejor va a costar entenderlo, de hecho es muy complicado, pero quizás por medio de ese estudio Dios pueda enseñarle otra cosa que pueda ser fundamental para su vida o pueda ser fundamental para fortalecer su fe. Así que nuevamente les animo, hermano. Les animo a que puedan estudiar y se puedan profundizar en las diferentes
doctrinas o enseñanzas que nos enseña la Escritura, la sana doctrina, como dice el apóstol Pablo. Las demás respuestas estaban relativamente bien como recomendación. Debemos leer mejor las preguntas para poder responder bien. ¿Ya? Entonces, ahora empezaremos a estudiar el siguiente atributo, que es la omnisciencia de Dios. Para eso, antes de comenzar, haremos una oración para que el Señor nos guíe y su Espíritu Santo nos ayude a poder comprender este atributo de Señor Santo, Dios eterno, Padre grande y poderoso, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos ayudes, Señor, a comprender un atributo tuyo que es tan excepcional como todos los demás. Que nos ayude, Señor, a entender y a poder conocerte un poco más. Sabemos que es imposible poder conocerte del todo, Señor. Pero también tenemos en cuenta que podemos, Señor, conocerte. Que tenemos esa facultad de poder pasar a través del velo para estar, Señor, en el lugar santísimo. En esta hora estamos en un tiempo y en un momento santo, en un lugar santo, donde tu presencia se encuentra aquí, donde tu presencia se encuentra en medio de todos los hermanos que están reunidos en esta hora oyendo este video. Tú, Señor, estás en medio de donde tus hijos se congregan, Señor, sobre todo para hablar de ti. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe cada día más, Señor, a poder relacionarnos contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Los atributos de Dios en sí son aquellas propiedades o características que hacen que Dios sea Dios. No cualquier ser es omnisciente, no cualquier ser es omnipresente, no cualquier ser es misericordioso, bondadoso o lleno de amor, etc. Sino solamente nuestro Dios, Yahvé, el Elohim, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Solamente Él es capaz de tener estas cualidades a las cuales llamamos atributos. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas estas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este texto nos habla de la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, del presente, del futuro. Dios conoce perfectamente todo, todo a detalle. Todos los detalles en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra o en el infierno incluso. Dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 22, que Él incluso conoce lo que hay en las tinieblas. Así de grande es la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios. El Salmo 147, versículo 5, dice que su entendimiento es infinito. O sea, no termina en ningún lugar. Este texto dice que el entendimiento de Dios es infinito, que su conocimiento es perfecto y que no hay ninguna criatura en el universo que no esté claramente visible a los ojos de Dios. Nada está cerrado ante los ojos de Dios. A eso es lo que llamamos omnisciencia divina u omnisciencia de Dios. Dios ha declarado por revelación divina que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Eliú dijo que Dios tiene un conocimiento perfecto en el libro de Job, en el capítulo 37, versículo 16. Y Juan dice que Dios lo sabe todo, lo dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. La cualidad de saberlo todo se llama omnisciencia. Y debido a que Dios lo sabe todo, se dice que Él es omnisciente. La mente humana queda estupefacta ante esta verdad cuando consideramos cuánto hay para saber y lo poco que sabemos. ¿Se da cuenta, hermano?
En el mundo hay muchas cosas que deberíamos saber, pero no todas las sabemos. Pero Dios todo lo sabe. Él es omnisciente. Isaac Newton, el gran científico inglés, ya anciano, alguien le dijo: Doctor Newton, usted debe tener un tremendo bagaje de conocimiento. Pero él respondió: me recuerdo como un niño pequeño caminando por la playa juntando caracoles. El niño tiene un puñado de caracoles en su mano, pero alrededor de él hay una vasta playa que se extiende en todas las direcciones tan lejos hasta donde no alcanza su mirada. Todo lo que sé es simplemente ese puñado de caracoles. Pero el vasto universo de Dios está lleno de conocimiento que yo no poseo. Ni siquiera los más grandes científicos o eruditos tienen el conocimiento que tiene Dios. El salmista decía en el Salmo 139, versículo 6, que tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Su conocimiento es perfecto, el conocimiento de Dios es perfecto. Nunca se equivoca, no cambia, ni pasa por alto alguna cosa. A ese Dios es al que tenemos que dar cuenta. A ese Dios es al que tenemos que dar cuenta. El mismo Salmo 139, versículos 2 al 4 dice: tú conoces cuando me siento y cuando me levanto, desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostarme has considerado, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Oh, qué maravilloso ser es este Dios al cual nosotros alabamos, a este Dios de la Escritura. Cada uno de sus gloriosos atributos debería provocar en nosotros una devoción pura y verdadera hacia Él. La comprensión de su omnisciencia debería inclinarnos ante Él en adoración. Con todo lo que sabemos y lo que la Escritura nos dice, cuán poco meditamos en su perfección divina. Es ello debido a que aún el pensar en ella nos llena de inquietud, nos da miedo aprender o saber más de Él. ¿Por qué no atesoramos estas cosas que nos ha revelado la Escritura? El profeta Ezequiel dice en su libro, en el capítulo 11, versículo 5, dice: yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus. Así dice el Señor. Yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus. Aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión puede esconder el pecado que hay en nosotros a los ojos de la omnisciencia de Dios. Los árboles del huerto fueron incapaces de esconder a Adán y Eva de haber desobedecido a Dios. Ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano, pero su creador fue testigo del crimen. Y él le dice: Caín, ¿qué has hecho? Y nadie más lo vio, solamente los ojos de nuestro Dios omnisciente. Sara podía reír por su incredulidad oculta en su tienda, mas Jehová la oyó. Acán robó un artefacto cuando el pueblo de Israel tomó el pueblo de Jericó y se les había mandado que no debían de tomar nada, pero él tomó esta pieza de oro quizás y la escondió cuidadosamente bajo la tierra, pero Dios lo sacó a la luz. Dios lo sacó a la luz. Nadie más lo sabía, solamente él. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad, pero el Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, no tardó en mandar a uno de sus profetas, a uno de sus siervos, para decirle: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre que le quitó la oveja a aquel hombre pobre, el cual tú dices que es digno de la muerte. Nada le es oculto a Dios. Ni el pecado más pequeño, ni el pecado más oculto, ni el pecado más escondido que podamos tener. Nada le es oculto a Dios, porque sus ojos están sobre nosotros. De seguro los hombres, si pudieran, le despojarían a Dios su omnisciencia. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados ocultos, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. El hombre desearía eso.
Pero el conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de un santo temor, ese temor necesario del que hablábamos hace unos días. Nada de lo que hacemos, decimos o incluso pensamos escapa a la percepción de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos, dice el libro de Proverbios capítulo 15 versículo 3. ¿Qué freno significaría esto para nosotros si meditáramos más a menudo sobre ello? Si meditáramos que los ojos del Señor están sobre nosotros, están sobre los buenos y sobre los malos, no solamente sobre los malos. A pesar que no hay nadie bueno, no hay ni uno solo, dice la Escritura. Los ojos del Señor están sobre nosotros. En lugar de actuar de manera indiferente, diríamos como Agar dijo: tú eres un Dios que me ve. Lo dice en el libro del Génesis capítulo 16 versículo 3. Tú eres un Dios que me ve. La comprensión del infinito conocimiento de Dios debe llenar al cristiano de adoración y decir: mi vida entera ha permanecido abierta a su mirada desde el principio. Ahora, la omnisciencia divina significa también, entre otras cosas, que Dios se conoce a sí mismo. Según Pablo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dios, por tanto, se conoce a sí mismo. Y ya que Dios es la fuente y el autor de todas las cosas y contiene todas las cosas, se deduce o se llega a la conclusión que Dios lo sabe todo. Por eso muchos teólogos dicen que el concepto de la omnisciencia o del conocimiento de Dios se puede definir de la siguiente manera: que Dios conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un acto singular y eterno. Dice primero que Dios se conoce plenamente a sí mismo. Este es un hecho asombroso, puesto que el propio ser de Dios es infinito e ilimitado. Por supuesto, solamente el que es infinito puede conocerse plenamente a sí mismo en detalle, como lo es el Señor. Pablo implica este hecho cuando dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Dios se conoce a sí mismo. Dios se conoce a sí mismo. Ahora, las Escrituras enseñan también que Dios nunca ha aprendido nada de nadie. Dice en Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y Pablo también en la carta a los Romanos añade: porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Nadie le enseñó a Dios. Por tanto, Él no puede aprender nada porque todo lo sabe. Y si tuviera que aprender algo, dejaría de ser perfecto y dejaría de ser el Dios al cual nosotros alabamos. Pero no es así. Él es omnisciente. Por ejemplo, Wayne Grudem, en su teología sistemática, dice que si le preguntamos a Dios cuánta arena hay en la playa, Él no iría y se pondría a contar grano por grano la arena que hay en la playa, sino que Él sabe exactamente la cantidad de arena que hay sin ni siquiera contarla. No tiene que razonar conclusiones ni meditar con cuidado antes de responder, porque Él sabe el fin desde el principio y nunca aprende o se olvida de algo. En un acto sin esfuerzo, Dios sabe instantánea y perfectamente todas las cosas que pueden ser sabidas. Al contrario de lo que somos los seres humanos. La omnisciencia divina, o en la omnisciencia divina nos vemos enfrentados el terror y la fascinación del ser divino.
El hecho de que Dios conozca a cada persona total y completamente puede ser causa de un temor estremecedor para el hombre que tenga algo que esconder. Algún pecado sin perdonar, algún delito secreto cometido contra otro hombre o contra Dios, algún pecado oculto que tenga guardado por muchos años. El hombre que tiene ese tipo de pecado escondido debe sentir un temor tremendo al saber que Dios lo sabe y que va a tener que dar cuenta por eso en el día del juicio. El alma que no ha sido bendecida pudiera muy bien temblar porque Dios conoce la inconsistencia de todos los pretextos y nunca acepta las pobres excusas presentadas por la conducta pecaminosa, puesto que Él conoce perfectamente su verdadera razón. El Salmo 90, versículo 8 dice en la versión Nueva Biblia Viva, dice: frente a ti extiendes nuestros pecados secretos y los ves todos. Hermano, Dios los ve todos. Por más que quisiéramos ocultarlo, es imposible. Es imposible ocultarlos a los ojos de Dios. A.W. Tozer decía: qué cosa tan terrible es ver a los hijos de Adán tratando de esconderse entre los árboles de otro huerto. Este hombre de Dios que tiene muchos libros a su haber, está diciendo qué terrible es ver a los cristianos cómo ocultan su pecado. Qué cosa más terrible. Una, es terrible porque como cristianos no deberíamos ocultar nuestro pecado. Y dos, es terrible porque es imposible de ocultar para Dios. A lo mejor podemos ocultárselos a los hombres, pero a Dios es imposible. Pero aún así, ¿dónde podrían esconderse? ¿Dónde podríamos escondernos? El Salmo 139, versículos 7 al 12 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es imposible huir a los ojos de Dios. Es imposible. En cambio, para nosotros que hemos huido en busca de refugio para aferrarnos de la esperanza puesta ante nosotros en el Evangelio, qué necesario y dulce es este conocimiento. Qué necesario y dulce es saber que nuestro Padre Celestial nos conoce por completo. Nadie nos puede delatar ante Él. Ningún enemigo puede hacer que valga su acusación. Ningún pasado vergonzoso puede salir dando botes de algún rincón escondido para humillarnos y revelar nuestro pasado. Ninguna debilidad insospechada de nuestra personalidad puede salir a la luz para hacer que Dios se aparte de nosotros, puesto que Él nos conocía por completo antes que nosotros lo conociéramos a Él. Y nos llamó, aún así nos llamó, con pleno conocimiento de todo lo que existía en contra nuestra. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti, de mí, tu misericordia. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, dice en Isaías 54:10. Por muy malo que haya sido, si yo me acerco a Dios con un corazón humilde y humillado delante de Él, su misericordia no se apartará de mí. Su misericordia no se apartará de mí. Nuestro Padre Celestial conoce lo que somos y recuerda lo que fuimos, tomados del polvo. Él conocía nuestro pasado pecaminoso, idólatra, y se dedicó a salvarnos.
Su Hijo unigénito, cuando caminaba entre nosotros, sintió nuestros dolores en toda su angustiosa intensidad. Su conocimiento de nuestras aflicciones y adversidades es más que teórico, es personal, cálido, es compasivo. Cualquiera que sea nuestra situación, Dios sabe las cosas y tiene un interés en nosotros que nadie más tiene. El viernes mismo, hermanos compartían su hermosa experiencia mientras estábamos en el estudio bíblico que hacemos los días viernes y nos contaban cómo eran ministrados por el Espíritu Santo en cosas que solamente ellos sabían, nadie más lo sabía. Pero el que todo lo sabe, el que escudriña el corazón del hombre, lo sabía. Y Él está interesado en ayudar, Él está interesado en consolarnos. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los ojos del Señor están en toda la tierra. En toda la tierra. Él nos conoce por completo. Él, como dice, creo que en Mateo 6, que dice que Él conoce nuestras necesidades. Antes que nosotros le oremos, Él ya conoce nuestras necesidades. Y así es la omnisciencia de Dios. Así de grande es al Dios al cual nosotros alabamos y al cual debemos de darle cuentas. Para terminar este video, quisiera leerles un extracto de un poema de William Blake, que es un poeta y pintor inglés cristiano. Él decía: Él da su gozo a todos. Él se convierte en un pequeño infante. Él se convierte en un asombroso hombre. Él siente también nuestro dolor. No piensas que puedes suspirar una vez sin que tu Hacedor esté junto a ti. No piensas que puedes derramar una lágrima sin que tu Hacedor se halle cerca de ti. Él nos da su gozo para poder destruir nuestras angustias hasta que nuestra angustia huya y desaparezca. Él se sienta a gemir junto a nosotros. No podemos decirle nada a Dios sin que Él ya no lo sepa. Y no podemos justificarnos por nada, porque Él todo sabe. Él todo lo sabe. Hermanos, que este conocimiento de la omnisciencia de Dios provoque en nosotros un temor reverente y una adoración necesaria, porque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque es necesario conocer. Para eso son estos estudios, para poder conocer al Dios y poder adorarlo como se le debe. Que Dios les bendiga, hermanos amados, y que Dios los guarde, que su rostro resplandezca sobre sus hogares y sobre sus familias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.